Calciopoli. En la temporada 2005/2006, por primera vez en su historia, la Juventus jugó en la Serie B del campeonato italiano. El hecho ocurrió debido a un esquema de corrupción y acusaciones de fraude deportivo. La manipulación de resultados que involucraba al arbitraje fue el foco principal del escándalo. La denuncia del esquema de corrupción surgió en mayo de 2006, ya al final de la temporada de los clubes europeos y poco antes de la Copa del Mundo, en la que Italia fue campeona ese año. En la época, el director general de la Juventus, Luciano Moggi, fue considerado el pivote de lo ocurrido, lo que hizo que el equipo perdiera el título de esa temporada. Luciano fue captado en varias llamadas grabadas, donde planeaba todas las jugadas que involucraban al arbitraje de la Juventus. Dirigentes de la Fiorentina, Milan y Lazio también fueron atrapados en el esquema, además de árbitros que estaban al tanto de la corrupción. El Consejo Superior de la División Profesional, con 14 votos a favor, una abstención y 2 votos en contra, decidió anular los torneos con gestión en 2023, por lo tanto, los campeonatos quedan anulados. En el año 2005, un escándalo en el fútbol brasileño explotó. La mafia del silbato. Aquí hay un fragmento del audio donde el árbitro corrupto dice a un cómplice que si él quisiera, podría apostar lo que quisiera, incluso su coche, que el árbitro iba a garantizar el resultado del partido, aunque tuviera que salir del estadio en un coche de policía. Amanhã eu faço jogo fácil. Não tem jeito, não dá para estar raiva disso. Amanhã eu faço Vasco do Figueirense. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Que amanhã eu saio de escolta do Figueirense lá. Pode jogar até os seus carros aí pra gente tirar um pouco de diferença e pra mim e pra você alguma coisa aí. Existen todos los días cientos de partidos alrededor del mundo, y claro que no todos los partidos tienen manipulaciones. Pero es ingenuo pensar que no existe esta práctica en el fútbol. Volviendo al mercado, es extremadamente importante tener esta información en mente. No tenemos el poder de mantener todos los partidos libres de estas manipulaciones, pero sí tenemos el poder y la obligación de gestionar nuestra banca con responsabilidad. Con esa información sobre la manipulación, terminé descubriendo por qué mi estrategia en el over 1.5 no estaba siendo rentable al final. Entendiendo que no podía estar seguro de si el partido en el que estaba apostando estaba manipulado o no, me vi obligado a recordarme a mí mismo que no podía apostar fuerte en ningún partido. Por lo tanto, adopté seriamente una gestión de banca y así descubrí por qué no estaba siendo rentable en el over 1.5 goles.
con mi filtro de goles, solía entrar en partidos con altas probabilidades de goles, lo que naturalmente resultaba en cuotas más bajas, entrando en partidos con cuotas de 1,18, 1,23, 1,30. Por lo tanto, establecí una cuota promedio de 1,25. Por cada apuesta perdida, tenía que acertar 4 apuestas para volver al punto de partida, 0x0. Anotando en la hoja de cálculo, entendí la relación entre aciertos y errores. En un conjunto de 20 apuestas, si perdía 4 apuestas, tendría que acertar 16 apuestas para volver al punto de partida, 0x0. Y así, en un conjunto de 100 apuestas, la relación solo aumentaba. Apuestas con cuotas de 1 y 10. Para cubrir una sola apuesta perdida, tendrías que acertar 10 apuestas seguidas, es decir, tendrías que acertar 10 veces consecutivas para volver al punto de equilibrio, 0x0. Puedes pensar, pero apostar con cuotas de 1 y 10 es fácil de acertar. Vale, pero recuerda que por cada apuesta perdida, tienes que acertar 10 apuestas seguidas para volver al punto de partida, 0x0. Ahora, aplica esta proporción de aciertos para compensar un error en un universo de 100 apuestas y en uno de 200 apuestas. Ponlo en papel, en 3, 5 o 6 meses haciendo estas apuestas, ¿serías rentable a largo plazo? No estoy diciendo que no vayas a ser rentable. ¿Quién soy yo para decirte lo que puedes o no hacer? Responde esta pregunta para ti mismo. ¿Podrías hacer 100 apuestas, y supongamos que solo falles 10, y aciertes 90 seguidas para quedarte en el punto de partida, verdad? Ahora dime, supongamos que solo falles 8 apuestas, piensa en el tiempo que te tomaría hacer esas 100 apuestas. Si logras ese alto número de aciertos y te funciona, sigue adelante. Yo solo comparto lo que no funcionó para mí. Aquí dejo una tabla de probabilidades de las cuotas. Aquí te dejo una tabla de porcentajes de aciertos. Absorbe solo lo que te sea útil. Como ya dije antes, no soy un youtuber. Hacer esta serie está siendo un trabajo tremendo, así que deja un like y comenta cualquier cosa para que el conocimiento se expanda.